Atención, atención amigos de Inmigración TV, importante noticia en inmigración. El gobierno de Estados Unidos confirma que no denegará green cards o visas por la regla de la carga pública a los inmigrantes que hayan pedido ayudas por el COVID. Esto es muy importante. La carga pública es una regla por la cual el gobierno puede denegarte la residencia, la green card o una visa por considerar que no podés valerte por tus propios medios, por vos mismo y que necesitas ayudas del gobierno. Esto entonces es una gran noticia para miles de inmigrantes que la verdad tenían bastantes temores respecto de este tema. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración. Esto es Inmigración TV y vamos ya mismo a la información. Excelente noticia entonces, amigos. El gobierno de Estados Unidos, a través de USCIS, que es la agencia de inmigración aquí en Estados Unidos, confirma que no denegará green cards, no denegará la residencia, el ajuste de estatus o visas por la regla de la carga pública si las ayudas pedidas fueron por el COVID, por la pandemia. Brevemente, la regla de la carga pública, muchos de ustedes lo saben, se aplica a una persona cuando el gobierno considera que uno no puede subsistir o valerse por uno mismo si no es con la ayuda del gobierno, ¿no? El gobierno hace un análisis de muchos factores para ver esta razón. No te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita si no te perdés de nada, de ninguna noticia. Y bueno, como decimos, esta regla, la regla de la carga pública, existe hace mucho tiempo, existe desde el año 1882. Desde entonces, obviamente, ha sufrido muchos cambios, muchas modificaciones a lo largo de la historia. Pero la verdad, lo cierto es que durante el gobierno del expresidente Donald Trump, la regla se hizo mucho más estricta. Esto provocó en cientos de miles de inmigrantes mucho temor, que cientos de miles de personas dejaran de pedir ayudas al gobierno por miedo de que les apliquen esta regla cuando quisieran en un futuro pedir algún tipo de green card o una visa. Entonces, la verdad que se creó lo que se conoce en inglés como un chilling effect o un efecto congelamiento. Mucha gente dejó de moverse, dejó de actuar por miedo a que les apliquen esto. Y la verdad es que muchas de las personas que dejaron de pedir ayudas en muchos casos calificaban para esas ayudas federales o estatales y dejaron de pedirlas por las dudas. Mucha gente se perjudicó por esta razón, obviamente. Luego, cuando asumió el presidente Biden, logró anular muchos de los requisitos más estrictos de la regla que había introducido el presidente Trump. Aunque bueno, hubo algunas demandas judiciales de algunos estados que se oponían a estos cambios de Biden. Finalmente los jueces le terminaron dando la razón al gobierno de Biden y entonces se anularon estas reglas más estrictas que había puesto el presidente Trump. Pero bueno, claro, mientras estuvo vigente la regla en el gobierno de Trump, muchísima gente nos consultaba a diario, te diría, sobre qué ayudas pedir, cuáles no pedir, qué consejos le dábamos respecto de tal o cual ayuda, digamos. Porque es lógico, mucha gente tenía, como decíamos, miedo a pedir algo que luego los podía perjudicar en el futuro. También supimos de casos, atención, de personas que intentando entrar a Estados Unidos en la frontera, en los aeropuertos, les denegaron las entradas porque los oficiales de la frontera o el aeropuerto, porque estas personas habían pedido, se habían dado la vacuna contra el COVID en Estados Unidos en viajes anteriores. Entonces una persona había venido a Estados Unidos, se había dado la vacuna, había salido y cuando volvía a entrar, algunos oficiales en la frontera les denegaban la entrada diciendo usted, señor, señora, se dio la vacuna en el pasado. El oficial entonces consideraba que al haber pedido la vacuna habías pedido una ayuda al gobierno, aunque la vacuna obviamente es muy barata, pero aún así habías pedido una ayuda y entonces sos carga pública, no te dejo entrar. Como te digo, entonces también muchos inmigrantes no pidieron ayudas que había ofrecido el gobierno durante el COVID por miedo a que les apliquen entonces la regla de la carga pública. Pues entonces, amigos, es una gran noticia que mucha gente estaba esperando. USCIS, la agencia de inmigración, confirma, anuncia que no va a denegar una green card, que no se va a denegar una residencia por haberte dado la vacuna contra el COVID o por haber pedido al gobierno alguna ayuda que esté relacionada con la pandemia. Esta es una gran noticia para muchísima gente que estoy seguro le va a llevar mucha tranquilidad, así que no te olvides de compartir este video a quien le pueda interesar. Además, no te olvides de suscribirte y te voy a dejar acá un video que estoy seguro que te va a servir. Y como siempre digo, pórtense bien y no rompan nada. Adiós, amigos.